Bien, queridos hermanos, ¿cómo están? Doy gracias al Señor por el privilegio que tengo de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy día tenemos un día precioso, así que eso nos da más ánimo para servirle, para escuchar. Y quiero contarles que hoy día cerramos una serie que ya nos viene acompañando por varias semanas, que es la serie... ¡Ay, no está! Lo digo. No, es que lo dice, no fue de chiste, fue como verdad que estamos sin estamos en esta serie, ¿verdad?, de los 39 artículos, la fe que confesamos, y hemos hecho una revisión general, ¿verdad?, de lo que esta declaración de fe nos dice, ¿verdad?, a partir de lo que también la Biblia nos enseña. Y hoy día me toca a mí cerrar esta serie con este tema importante porque nos afecta a todos. ¿Cuántos quizás tienen dudas? ¿Cuántos quizás tienen la película clarita también? Y vamos a ver lo que el Señor a través de su palabra nos dice en cuanto a nuestro involucramiento en la política y en nuestro rol en la sociedad civil. Así que hoy día vamos a hablar de política. ¿A quiénes de los que están acá les gusta la política? ¿Quiénes de los que están acá escuchan los podcasts de Mochati cada semana? No sé. De otros comentaristas puede ser también, ¿verdad? Le gusta seguir las noticias de política. ¿Cómo el cristiano, siendo un ciudadano con derechos y deberes, compatibiliza su lealtad al Señor con el sometimiento a la autoridad civil? ¿Pueden los cristianos involucrarse en política? ¿Debieran los cristianos o podrían los cristianos afiliarse a un partido político y quizás ser candidato a concejal, a diputado, a lo que sea? Ahora que vienen las elecciones, ¿cómo debieran votar los cristianos? La iglesia del Señor, ¿con qué debiera estar más comprometida? Con la justicia social y la equidad que promueve un sector político, o quizás la iglesia debiera estar más comprometida con el libre emprendimiento, el orden y la defensa de los valores de la familia. ¿Más o menos Estado? O quizás esta es una dicotomía válida para nosotros los cristianos. Estas y otras preguntas no serán contestadas en este sermón. No nos da para eso, nos da para contestar cada una de ellas, pero sí, a la luz de este sermón y de los pasajes que leímos, veremos cómo nuestra doble ciudadanía compatibiliza con nuestra responsabilidad civil y con nuestro compromiso también con este mundo y el buen funcionamiento de nuestra sociedad. Así que espero que lo que examinemos hoy nos dé un marco bíblico y conceptual para por lo menos acercarnos quizás a reflexionar y por qué no quizás a contestar varias de estas preguntas que hice al inicio, ¿no? ¿Cómo la iglesia y cómo el cristiano puede y debe involucrarse en los aspectos civiles? Ejemplos en la Biblia tenemos, como el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de Daniel, cómo él sirvió bajo diferentes reyes. Cómo nuestra doble ciudadanía nos ayuda a ser responsables aquí en la tierra, pero sin abandonar nuestra esperanza superior y nuestro compromiso con el reino de los cielos. Y creo que el pasaje de Primera de Pedro 2
nos dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros en este mundo, y justamente por esa razón, si usted sigue el argumento ahí de toda la lectura, justamente por esa razón llama a los cristianos a tener un comportamiento intachable, incluso en sus responsabilidades civiles y en nuestra actitud hacia las autoridades. Así que vamos por partes. Lo que nos toca hoy día analizar son los artículos 37 al 39 y creo que examinarlos nos pueden ayudar en la reflexión de hoy. El artículo 37 nos habla acerca de la autoridad civil, de los límites de la autoridad civil. El 38 habla acerca de la propiedad privada y el 39 habla acerca de si es lícito o no que los cristianos juren ante la corte. Y nos estaremos centrando principalmente en el primero, en el artículo 37, que creo que nos puede ayudar para una reflexión más amplia. Dice así, artículo 37, dice, el jefe de Estado tiene autoridad suprema en su país. Él no es responsable por el ministerio de la palabra de Dios y los sacramentos, sino por el gobierno justo de todos los que están encomendados a su cargo, para frenar toda maldad y mantener el orden y para guardar la libertad de culto de los ciudadanos. Los cristianos tienen la libertad para tomar las armas en el servicio de su patria. Un poquito de contexto para entender esto. En el siglo XVI, cada estado de Europa Occidental tenía una religión establecida. ¿Cuál era? La Iglesia Católica Romana. Y a través del tiempo, el papado siempre había intentado reclamar poder, injerencia, jurisdicción sobre estos estados, ahora estados independientes, ¿verdad? Gobernados en ese tiempo por un rey y en algunos casos inclusive por un emperador. Se tomaban, por ejemplo, el derecho a cobrar impuestos a estos estados y reclamaban inmunidad diplomática para el clero, es decir, pedían que los sacerdotes, los curas, no fueran juzgados por las cortes de los reyes, aún inclusive frente a delitos civiles. Y así, el papado siempre intentaba ejercer mucha presión e influencia sobre cada uno de estos gobernantes. Y por lo tanto, este artículo que yo les leí responde frente a esa realidad y establece la función que tiene el Estado, que es distinta a la función de la Iglesia. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? Entonces, mientras que la Iglesia representa los intereses del reino eterno de Dios en el mundo, eso es la Iglesia, la función del Estado es ser una institución temporal. ¿Ok? ¿Se distingue la diferencia? Mientras que la Iglesia representa los intereses eternos del reino, el Estado es meramente una institución temporal que atañe a asuntos temporales y se limita a estos. Bíblicamente hablando, encontramos que solo después de la caída y por razón de la caída del pecado es que aparecen las estructuras humanas de autoridad. Porque en el Edén, ¿quién era el que gobernaba? Dios era rey y gobernaba a través de su palabra, ¿verdad? Y él decía las cosas se hacían. Pero fíjense ustedes que en Génesis 3:16
por primera vez una persona es puesta bajo la autoridad de otra persona. Y eso representa un contraste entre la armonía en las relaciones que existía antes de la caída y ahora después de la caída. Y obviamente nosotros que conocemos la historia, sabemos que cuando se le da a un ser humano la potestad sobre otro ser humano, ¿qué es lo que pasa? Eso se corrompe y hay abuso, hay corrupción. Entonces, las estructuras de autoridad humana se hacen necesarias por razón del pecado, de la caída. El pecado de por sí acaba con las relaciones armónicas entre los seres humanos. ¿Por qué? Porque el pecado genera caos, genera desorden. Es como una fuerza centrífuga, ¿verdad?, que separa, divide a los seres humanos y los pone en hostilidad los unos con los otros. A través de la historia de los siglos hay muchos autores que han escrito esto, ¿verdad? Cómo hay hostilidad entre los hombres. Y el Estado es la herramienta que Dios ocupa para frenar el pecado y limitar sus consecuencias. ¿Ok? Reitero la idea. El Estado es la herramienta que Dios ocupa para frenar el pecado y limitar sus consecuencias. Miren lo que decía parte de una de las lecturas, 1 de Pedro 2:13. Dice, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana. Romanos 13:1 dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Así que aquí tenemos un llamado de las Escrituras, ¿verdad? A someterse a nuestras autoridades, puesto que éstas han sido colocadas ahí por Dios, han sido puestas por Dios. Como dice Romanos 13, 3 al 4, no para infundir temor al que hace el bien, sino para infundir temor al que hace el mal, ya que no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un primer punto, un primer principio general, pero importante a considerar. La autoridad civil, el Estado, el que mantiene el orden, está instituido por Dios. Ese es un primer gran principio. Está instituido por Dios. Dios instituyó la autoridad civil o el Estado para frenar el pecado y sus consecuencias, para perseguir al malhechor, procurar el orden en la sociedad y por lo tanto nos llama a nosotros a respetar la autoridad y a someternos a ella. No sé cómo te cae esta noticia, pero vamos a ver. ¿Qué pasa si esta autoridad se corrompe? ¿Qué pasa si esta autoridad viola la conciencia de un cristiano y nos obliga a hacer cosas que van en contra de nuestra conciencia, que van en contra de nuestros valores y va en contra de nuestra lealtad al Señor? Bueno, eso déjenme contarle que no es nuevo. También lo encontramos en la Biblia. Y también lo encontramos en el ejemplo de Daniel. Pero no solo en Daniel, sino que también en José y así. Déjenme explicarlo de la siguiente forma. El apóstol Pablo
Exhorta a los hijos ¿a qué? A someterse a sus padres. Exhorta a los esclavos a someterse a quienes? A sus amos. Exhorta a las esposas, y esto lo hemos hablado, yo recuerdo haber hablado de este tema, a someterse a sus esposos, ¿verdad? Y lo hemos explicado el contexto y qué significa. Y cuando hemos hablado esto, también hemos dicho que todas estas autoridades puestas por Dios son autoridades relativas que están sometidas a una única autoridad absoluta. ¿Cuál es nuestra autoridad absoluta? Dios es nuestra autoridad absoluta. Dios y su palabra. Así que a Él le debemos obediencia completa y a Él debemos estar sujetos en un sometimiento completo a su palabra. Todas las otras autoridades puestas por Dios son relativas. ¿En qué sentido? En que no pueden contradecir la palabra de Dios. No pueden contradecir la autoridad de Dios. Yo no puedo pretender que mis hijos me obedezcan si acaso yo les estoy persuadiendo u obligando a que contradigan la palabra de Dios. Ellos ahí tienen, tienen el permiso, el deber, no sé, la obligación de rebelarse. Si yo le pido a mis hijos ir a robar, ellos no pueden hacer eso. Aunque tienen que someterse a su padre, pero no pueden contradecir la palabra de Dios. Y si yo les obligo a mentir, a decir, dile que no estoy, ahí estoy diciendo que mienta, ¿verdad? Bueno, de igual modo nosotros de igual modo nosotros no tenemos la obligación de someternos a la autoridad si ésta nos está obligando a hacer algo que contradiga la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra primera lealtad, ¿hacia quién es? Hacia el Señor. Y aquí viene al punto el ejemplo de Daniel. No sé cuántos de ustedes conocen la historia de Daniel, pero Nabucodonosor dictó un edicto. ¿Se acuerdan cuál era? Que había que adorar únicamente, si no me equivoco, era una estatua y era la imagen de él, si no me equivoco, y nadie podía adorar a otro Dios. ¿Qué hizo Daniel? Él siguió orando, siguió arrodillándose, y fueron los alcahuetes a decirle al rey Nabucodonosor, y Daniel estuvo dispuesto a aceptar las consecuencias por no someterse al rey e igualmente seguir adorando a su Dios. Ahí tenemos un ejemplo muy gráfico de esto. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo muy gráfico. Entonces, ¿cómo estos principios de sometimiento a la autoridades que han sido puestas por Dios, pueden servirnos hoy día a nosotros? ¿Cómo esto nos habla hoy día a nosotros? Déjame decir algunas cosas. Solo el Evangelio de Jesucristo puede hacernos libres para ser generosos con lo que Dios nos ha dado. El Evangelio, la buena noticia del Señor Jesucristo, es suficiente para impulsarnos a buscar la justicia, a buscar la equidad para con los necesitados e inclusive para ser benevolentes y justos con aquellos que están de alguna manera socialmente por debajo de nosotros, ya sea porque sean nuestros empleados, porque tenemos la prerrogativa de ser jefe o lo que sea. Ahí tenemos las razones suficientes. El Evangelio también nos da sólidos fundamentos para la búsqueda del desarrollo, para la búsqueda de la iniciativa individual y el emprendimiento. El socialismo y el capitalismo, por ponerlo en dos categorías, ¿verdad?, quedan cortos y son miopes
No tenemos que optar por el uno o por el otro. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos algo más precioso y más grande. La ética del Evangelio es mucho más grande, íntegra y más poderosa para establecer justicia, paz y prosperidad a las naciones. Es algo mucho más grande que cualquier ideología. Solo el Evangelio de Jesucristo nos hace clamar hoy una ambición grandísima, que es cuando clamamos, venga tu reino, que es lo que el mismo Señor Jesucristo nos enseñó a orar. Venga tu reino y todo lo que eso significa. Anhelamos su justicia, promovemos la generosidad, respetamos la dignidad de las personas por cuanto han sido hechas a imagen y semejanza de Dios. Amamos a nuestro prójimo, especialmente a los más necesitados. Ahí tenemos. No necesitamos tal o cual ideología para sostener y defender estos valores y estas verdades, porque tenemos algo más grande. Tenemos la buena noticia del Evangelio. El Evangelio es más precioso, es más poderoso para transformar corazones, personas, familias, matrimonio, barrios completos, sociedades, y para traer más bien a las personas. Ahí es donde debe estar nuestra esperanza. Así que, queridos hermanos, cuidado con la idolatría de la política. La política también puede llegar a ser una idolatría para nuestros corazones. Pensar que ahí está la solución. Nuestra esperanza no está puesta ni en el Estado ni en el mercado. Nuestra esperanza está puesta en que Dios envió a su Hijo, al ser humano perfecto, a cumplir su justicia, a hacer el bien, para restaurar lo que estaba quebrado, para rescatar lo que se había perdido. Así que la solución al abuso, la solución a las estructuras injustas de la sociedad, la solución al aprovechamiento del más fuerte sobre el más débil, a la corrupción, no está en la lucha de clases, no está en el progreso económico, ni tampoco está en la democracia. Ojo, en esta idolatría a la democracia que hoy día vivimos también. Jesús en la cruz derrotó la muerte y la corrupción y trajo restauración. Trajo reconciliación entre aquellos que eran enemigos. Él trajo el shalom que se había perdido y que estaba en el Edén. Paz, bienestar, sanidad a las relaciones y al mundo. Esta semana reflexionábamos en un pasaje precioso que me pareció muy bueno, que por lo menos a mí me dio respuesta y me iluminó al pensar en esto. Colosenses 1, 18 al 20 nos da esta imagen maravillosa de Cristo, como este que regenera, que restaura, que reconcilia todas las cosas. Dice, refiriéndose a Cristo, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. Y fíjate, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Hay una promesa de sanidad, todas esas injusticias, toda la opresión,
todo aquello con lo cual nos resulta difícil de convivir, va a haber una reconciliación, tanto de las cosas de la tierra como de las del cielo, haciendo la paz, el shalom, mediante la sangre que derramó en la cruz. Ahí está nuestra esperanza, ahí está nuestra seguridad, y es lo que debemos promover. Ya para ir concluyendo, volvamos al tema de nuestra doble ciudadanía. El pasaje de Pedro nos decía: les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Y el mismo pasaje un poquito antes decía: nosotros somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios y que pertenece a Dios. Y por esa razón el apóstol Pedro nos llama a actuar con responsabilidad, con sensatez, con prudencia, respetando nuestras autoridades, sometiéndonos a las leyes que no nos resultan gravosas, por supuesto, y que no van en contra de nuestra conciencia como hijos de Dios. Y esta doble ciudadanía, el hecho de que somos peregrinos y extranjeros en este mundo, nos debe recordar entonces que hay una lealtad que debe ser nuestra lealtad mayor, nuestro Señor. Que hay una autoridad que es la autoridad más alta, más noble, más amorosa. Nuestro Señor no es un Señor que abusa. No es un Señor que abusa. Por el contrario, lo dio todo de sí mismo por servir. Y tú y yo somos esclavos de Cristo. Todo se lo debemos a Él. Hay una causa más grande, más preciosa, más rica y eterna, con consecuencias eternas, que es las buenas nuevas del reino de Dios. Y es a esta causa a la cual cada uno de nosotros debe adherir. Cada uno de nosotros debe adherir. Los ambientalistas reclaman por el cuidado del medio ambiente. Eso está bien. Los animalistas reclaman el cuidado de los animales. Eso está bien. Y así existen muchas causas por muchas cosas. Pero hay una causa que es más grande y más preciosa. Y es que el reino de los cielos sea instaurado, que la justicia de Cristo sea instaurada, donde todas las cosas van a ser nuevas y van a ser buenas y restauradas. Así que si hay una causa por la cual debiéramos vibrar, una causa por la cual debiéramos ser apasionados y debiera movilizarnos a hacer el bien, a servir a otros, a orar por nuestras autoridades y a proclamar el nombre de Jesús, debería ser esta causa, la causa del Evangelio. No hay causa mayor que esa. Es la más preciosa a la cual podemos aspirar. Así que, ¿cuán involucrados debiéramos estar como cristianos en la política? ¿De qué lado debiera estar la iglesia? ¿Cuál debiera ser nuestro candidato en la próxima elección que viene? Son muy buenas preguntas. Son buenas preguntas y son buenos temas que podemos seguir conversando en las comunidades, los discípulos. Son buenos temas a los cuales podemos seguir conversando, pero sin olvidarnos que hay uno que reina por sobre todas las cosas. Hay uno que su nombre fue puesto por sobre todo nombre y que hoy día está sentado a la diestra de Dios el Padre. Y este mismo es Rey de Reyes y Señor
de señores sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestra iglesia, sobre nuestro país y sobre el mundo. Así que no debemos olvidar eso, queridos hermanos. Somos peregrinos y extranjeros en este mundo y esa doble ciudadanía nos obliga, nos insta, nos motiva a ser prudentes y a respetar y a orar por nuestras autoridades. Así que el Señor nos bendiga, que bendiga nuestros corazones, también para que haya paz, ¿verdad? Para que haya paz en nosotros y al ver la situación de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestra sociedad, podamos descansar en que el Señor está reinando. Así que quiero invitarle a que podamos orar y a dar gracias por esta serie de los 39 artículos, porque se viene una serie tan buena como la que acabamos de terminar. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por todas las certezas que tú nos das. Gracias porque tú estás sentado, Jesús, a la diestra de Dios, el Padre, en los lugares celestiales, reinando, donde tu nombre está por sobre todo nombre. Y podemos aferrarnos, Señor, a esa verdad absoluta. Gracias porque tú eres nuestro Rey, porque tú eres nuestro Señor que gobierna en nuestros corazones y permite que el anhelo de nuestro corazón, lo que nos moviliza, lo que nos impulsa a servir, a defender una causa, es la causa del Evangelio. Que tu reino sea expandido, que tu reino sea conocido, que tu nombre sea famoso, Señor, y que trae tanto bien a las personas, a las familias y a las naciones. Te adoramos, Señor, y te reconocemos en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén.